Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a esta lección de carácter del Espíritu Santo. Ya es la semana número 5, ya estamos en la segunda parte de nuestro curso y hoy vamos a ver algo sumamente importante, que es el Espíritu Santo con relación a Jesucristo. Este tema es de suma importancia, ya que se tiene una idea a veces equivocada de la persona o de la naturaleza de Cristo. Y a veces, como le hacía una pregunta a uno de mis hermanos, a uno de mis hermanos en la fe, y yo decía, bueno, si Jesús era Dios, entonces, ¿cuál era la función o la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús cuando Él vino a la tierra? Y bueno, tuve que estudiar para poder aprender cuál era esa relación que es muy íntima, ¿sí? Entonces vamos a ver eso precisamente el día de hoy, cómo fue esa relación del Espíritu Santo con la persona de Cristo. Porque ciertamente si Jesús fue plenamente Dios y tuvo en sí, obviamente, la naturaleza divina, ¿cuál fue la función del Espíritu entonces? ¿Sí? Quiero que veamos esto y empecemos a desglosar este tema, haciendo referencia primero a que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, como bien lo hemos dicho anteriormente, y que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que está con nosotros y que tiene una función especial en la vida del ser humano. Ahora, quiero que veamos lo principal, es de que el trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente también fue de la misma forma en la vida de Jesucristo, de una forma posiblemente quizá especial por el cometido que tenía que hacer en cuanto al plan de redención. Pero empecemos con el nacimiento virginal. El nacimiento virginal de Cristo fue gracias a la concepción del Espíritu Santo. No fue producto de dos personas humanas, sino que más bien María fue el instrumento que Dios usó para traer a Jesús. Pero fue gracias al Espíritu Santo que esta concepción fue posible. Ahora, no tuvo, como dicen algunas religiones, como los mormones, el Dios no tuvo relaciones con María para tener a Jesús de ninguna forma, ¿sí? Sino la Biblia nos dice simplemente que el Espíritu Santo vino sobre María y ella concibió del Espíritu Santo, pero aquí no hay alguna relación en cuanto sea físicamente, es algo espiritual, ¿sí? Dice aquí Lucas capítulo 1 versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora hay alguna implicación en esto, porque, bueno, si creemos que Jesús fue plenamente humano, como también fue plenamente divino, algunas personas llegarán a pensar, bueno, ¿y qué hay del pecado heredado? ¿Cómo es que Jesús no heredó el pecado de nuestros primeros padres, que es el pecado de Adán, que es el pecado que se transmite de una forma generacional, y bajo ese pecado pues todos somos condenados, ¿no? ¿Cómo es que Jesús no nació con el pecado heredado y no nació bajo pecado? Algunas personas objetan, dicen que María fue sin pecado heredado, ¿no? Sabemos que eso no es así, la teología católica es la que dice esto, pero algunas personas piensan esto, pero en realidad cuando hablamos acerca de la santidad de Jesucristo, el Espíritu Santo tuvo mucho que ver en esto. Entonces, esta parte en la que dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y que aquella persona que nacerá va a ser un santo ser. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, dando a entender que la persona de Jesucristo iba a ser santa desde el momento de su concepción y también de su nacimiento, pero esto fue gracias a la obra del Espíritu. Otra cosa que quiero marcar aquí y remarcar es que el Espíritu Santo tuvo que ver en esto de tal forma que fue un evento milagroso.
fue algo milagroso, ¿sí? De otra forma no hubiéramos creído en Jesucristo. Yo creo que como humanos se nos hubiera hecho difícil creer que Jesús era plenamente Dios si Él hubiera nacido de dos padres. Si Él hubiera nacido de dos padres humanos, o sea, de un papá y una mamá, un hombre y una mujer, para nosotros se nos hubiera sido muy difícil creer que a través de esto pudiera nacer un ser divino. Como también se nos hubiera sido difícil creer que Jesús era completamente humano si hubiera venido del cielo. O sea, Jesús pudo haber sido formado en el cielo quizá por Dios y entonces Dios haberlo mandado y nos hubiera dicho que Él era 100% humano y 100% divino, que era hombre como nosotros, se nos hubiera hecho muy extraño. Entonces yo creo que esta parte en la que el Espíritu Santo es este agente de parte de Dios que lleva a cabo esta concepción en María, pues es sumamente importante, ¿no? Nos hace creer precisamente que Jesús es Dios y también a través de María creer que Jesús realmente es humano y tenía una humanidad como la nuestra. Y es posible también creer que Jesús pues era completamente divino gracias al poder del Espíritu Santo, ¿sí? Quiero leerles esto. Juan 1:14 dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Escuchen eso, dice, en la teología a esto se le conoce como la unión hipostática. Con este término se describe cómo el Hijo de Dios, Jesucristo, tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Jesús es la suma de la naturaleza humana y divina, es el Dios hombre. Hay que tomar en cuenta las siguientes consideraciones, y esto es precisamente lo que les hablaba. La unión hipostática es el nombre teológico al que nosotros apelamos cuando hablamos de esta unión, que Jesús fue plenamente Dios y que fue plenamente hombre. Ahora, con esto no quiere decir que se mezclaron las dos naturalezas para formar una tercera, o que una predominaba más que otra, o que solamente era uno y el otro no, y que solamente era humano y que dejó de ser divino, o que solamente era divino y dejó de ser humano. En realidad hubo una unión, no una mezcla, una unión de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. ¿Sí? Algo que debemos tomar en cuenta es de que Jesús no nació, Jesús no fue creado en algún tiempo de la historia. ¿Sí? En algún momento de la historia. Jesús no comenzó a existir cuando fue concebido. Jesús ha sido el Verbo de Dios siempre. Al ser la segunda persona de la Trinidad, creemos que Él es coeterno con el Padre. Entonces, antes de que Jesús se encarnara, antes de que el Verbo se encarnara, Jesús, Él ya era eterno. ¿Sí? Él era un ser eterno y siempre había estado con Dios. Hasta ese momento de la encarnación tomó una forma humana. ¿Sí? La segunda cosa que quiero decirles es que con la concepción de la naturaleza humana se dio la existencia del Dios hombre y la humanidad que adquirió fue perfecta. ¿Sí? Entonces, cuando Dios envía a su Hijo a salvar al mundo, y este siendo el Verbo, o sea, teniendo o siendo el de la calidad de Dios, cuando Él viene a ser hombre, no se le quitan los atributos divinos ni nada de la esencia de la naturaleza divina, sino más bien Él toma forma de hombre y sigue siendo Dios. Esto es gracias a la concepción del Espíritu Santo. Esto es gracias a que el Espíritu Santo estuvo presente de una forma milagrosa en la concepción de Jesús y también en el nacimiento virginal de Cristo. ¿Sí? Ahora, la encarnación tuvo
también trajo consigo las limitaciones humanas que conllevaba ser humano, ¿sí? Ahora, con esto quiero decir que Cristo fue plenamente humano, gracias a María. Gracias a María nosotros podemos creer que Jesús fue plenamente humano, ¿sí? Y podemos apelar a esto con Filipenses capítulo 2, versículo 5, donde dice que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo, no se aferró a sí mismo, se despojó a sí mismo, y dice ahí la palabra que se despojó y tomó forma de siervo. Con esto la palabra quiere decir no que Jesús dejó de ser Dios, sino más bien que hizo a un lado sus atributos divinos estando en la tierra. Ahora, ¿por qué? Porque estando Él en condición de hombre, iba a tener limitaciones a causa del cuerpo humano. Entonces, lo que tuvo que hacer Jesús es hacer, si era Dios, pero hizo a un lado sus limitaciones, sus poderes, por así decirlo, divinos, como vemos, por ejemplo, cuando Jesús pregunta ciertas cosas y no sabe ciertas cosas, es precisamente porque tenía una mente humana, una mente limitada. Jesús, en ese momento, por así decirlo, decía, ¿no?, que es algo complejo de explicar, pero podemos decir que en ese momento estaba limitado a ser omnipresente en cuestión de que tenía un cuerpo humano limitado, ¿sí? Él solamente podía estar en un lugar a la vez. También podemos saber que su cuerpo limitado se cansaba, su cuerpo limitado también sentía, sangraba, dormía. Entonces podemos ver que Jesús se despojó a sí mismo en el sentido de que no ocupó la naturaleza divina para apoyarse en ella para cumplir su plan, sino como humano llegó a cumplir plenamente su plan, y esto para que fuese una perfecta justicia para nosotros. Ahora, ¿en esto qué tiene que ver el Espíritu Santo? Pues en mucho en realidad, porque cuando Jesús empezó su ministerio y fue ungido por el Espíritu Santo, realmente todo lo que hizo Jesús lo hizo como un hombre lleno del Espíritu Santo. Todo lo que hizo Jesús lo hizo ungido por el Espíritu Santo. No fue porque era Dios y podía hacer lo que Él quisiera siendo soberano, sino más bien porque Él tenía constantemente la unción del Espíritu Santo en su vida. Entonces todo lo que hizo Jesús estando en la tierra lo hizo como hombre ungido por el Espíritu Santo. Y esa es la gran realidad de Cristo estando en la tierra y su relación con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vemos esto y vemos cómo Dios ungió a Jesús con su Espíritu Santo. Algunas personas piensan que Jesús tuvo poderes divinos y entonces al decir o pensar que Jesús ocupó su divinidad en este sentido, podríamos hasta pensar que no tendría sentido pues que haya ido a la cruz o sufrido, porque pues al ser Dios quizá pudo ocupar sus poderes para que no le dolieran los latigazos o el sufrimiento, pero en realidad es que vemos a un Jesús completamente hombre en las Escrituras. No vemos a alguien como Superman. Superman nada más se quita los lentecitos, cuando quiere ser humano se pone los lentes y cuando se quiere pues ser Superman se los quita y no le pasa nada, absolutamente nada. No, Jesús sí fue plenamente hombre, sí, Jesús sintió, Jesús sufrió y todo lo que consiguió, lo consiguió porque tenía una comunión con Dios y realmente Dios ungió a Jesús. Ahora, quiero que entendamos esto precisamente porque hubo una relación estrecha de Jesús con el Espíritu Santo, de tal manera que cuando Jesús empieza su ministerio, lo empieza bajo la unción del Espíritu Santo.
Sí, por eso él menciona estas palabras en el libro de Lucas diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí, o sea, una unción del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Ahora, dice Hechos 10:38, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si Jesús sanaba, era por el poder del Espíritu Santo. Si Jesús hacía algo, era por el poder del Espíritu Santo. Ahora, yo puedo observar algunas cosas que Jesús las hizo en calidad, mostrando sus atributos divinos. Sí, puedo nombrar algunas, como por ejemplo perdonar pecados. Es una de las que solamente Dios puede hacer y Jesús lo hizo. Pero en cuanto a su relación con el prójimo, en su vida personal también, cuando Satanás incluso lo tienta para que esas piedras se convirtieran en pan, él no ocupó sus poderes divinos, por así decirlo, sino que como hombre vivió y también sufrió y también tuvo que enfrentar ese ayuno tan pesado de 40 días. Después de haber enfrentado esto, el Espíritu Santo vino sobre él, lo ungió y lo capacitó precisamente para hacer la obra que tenía que hacer. Ahora, Jesús no solamente hizo esto en la unción del Espíritu Santo, sino que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo todo momento. Vemos en la Biblia cómo Jesús, cuando él va a tomar una decisión importante, por ejemplo la elección de los apóstoles, cuando Jesús va a ocupar o va a decidir algo importante, lo que Jesús hace es orar. Cuando Jesús va a escoger este grupo de personas que van a ser los que van a predicar el Evangelio, lo que Jesús hace es orar y vemos que la oración es una forma en que nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos que Jesús, al tener una comunión con Dios, el Espíritu de Dios moraba en él, y no solamente moraba en él, sino que lo ungía constantemente, lo llenaba constantemente, es la palabra, precisamente para hacer las obras de Dios. Ahora, Cristo fue sellado, fue guiado y también se regocijaba en el Espíritu. Cristo recibió el poder del Espíritu. Y cuando Cristo muere, yo imagino que también hay alguna relación ahí entre el Espíritu Santo, ¿no? Pero lo interesante no es solamente cuando muere, sino más bien cuando resucita. La Biblia dice en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? Es necesario que nosotros entendamos que el hecho de que el Espíritu Santo more en el creyente constituye una garantía de la futura resurrección del mismo, y el poder del Espíritu Santo, como estuvo en Jesús, también está en nosotros hoy. Ahora, también quisiera hablarles acerca de la santidad de Jesucristo, ¿sí? Sé que no es clase de cristología, pero muchas de las cosas que Jesús hizo y todo fue gracias a la obra del Espíritu Santo. Y quiero hablarles de esto porque dice Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Ahora, si Jesús hizo ciertas cosas estando en la tierra, si Jesús vivió una vida santa, fue porque fue guiado por el Espíritu. Si Jesús oró por personas y sanaron, fue porque Jesús estaba lleno del Espíritu. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A que si nosotros tenemos ese mismo Espíritu, también lo podemos hacer. También podemos orar por personas enfermas y sanar. El detalle es de que no siempre estamos llenos o investidos del poder del Espíritu Santo. Y es necesario que busquemos esa llenura
para que nosotros también podamos hacer las obras que Dios quiere que hagamos sobre esta tierra y sobre las personas. Entonces la relación del Espíritu Santo con Jesús es tan estrecha que, por ejemplo, nosotros vemos en el libro de Génesis, en los primeros versículos, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y también vemos en los evangelios cómo Jesús caminó sobre el agua para ver a sus discípulos. Entonces hay una relación perfecta entre la Trinidad que podemos observar y podemos decir: Dios, realmente eres perfecto, realmente la relación que hay entre la Trinidad es perfecta, y podemos decir y confiar al decir esto de que Jesús realmente, al tener un cuerpo físico, Él pudo vivir una vida correcta y una vida santa, siendo completamente humano y siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, con esto nos quedamos el día de hoy, hermanos. Espero que se encuentren muy bien y que estén haciendo su tarea. Nos vemos hasta la siguiente clase, o bueno, hasta la siguiente semana. Nosotros nos vemos el martes. Espero que se encuentren muy bien y hasta pronto. Que Dios los bendiga.